Vamos a resolver el ejercicio número 9 de la serie 2. El enunciado nos dice: ¿cuál será el mínimo volumen que puede medir un recipiente en el que a 20 grados centígrados se inyecta una gota de 0,05 centímetros cúbicos de propanol líquido para obtener un sistema monofásico a 80 grados centígrados? Y nos dan como dato la densidad del propanol, la presión de vapor del propanol a 40 grados centígrados y la entalpía de vaporización del propanol. Del enunciado podemos obtener como dato el volumen de la gota líquida. Y, como nos dan la fórmula química del propanol, podemos calcular su masa molar, que usaremos más adelante en los cálculos. Nos dicen también que la gota se inyecta a 20 grados centígrados. Eso nos indica que la gota está en estado líquido, pero no usaremos ese dato en los cálculos posteriores. Nuestra incógnita es entonces cuál será el volumen más chico que tendrá el recipiente para tener una sola fase a 80 grados centígrados. Lo primero que hay que hacer es determinar si el sistema monofásico será líquido o gaseoso. Como los líquidos son muy poco compresibles, una gran variación de presión a temperatura constante provocará una variación en el volumen despreciable. El volumen de la gota líquida será entonces constante e igual al dato del problema, y no tendría sentido hablar de un volumen mínimo de líquido. En cambio, un gas tiene una compresibilidad apreciable. Pequeños cambios de presión a temperatura constante pueden generar cambios significativos en el volumen. Si tenemos propanol en fase gaseosa y lo comenzamos a comprimir achicando el volumen del recipiente a 80 grados centígrados, llegará un momento en que comenzarán a aparecer gotas de líquido, por lo que en este caso habrá un volumen mínimo de recipiente en el que tendremos una sola fase. Vamos a suponer que el propanol gaseoso se comporta idealmente y utilizaremos para calcular el volumen la ecuación general de los gases ideales. La temperatura es dato, es 80 grados centígrados equivalente a 353 Kelvin. El número de moles lo podemos calcular, será igual a los presentes inicialmente en la gota. R es la constante de los gases y nos quedaría determinar la presión. Para eso vamos a utilizar el diagrama de Andrews. Este es un diagrama de presión en función del volumen. Las líneas del gráfico representan puntos de igual temperatura llamadas isotermas. La curva roja corresponde a la temperatura crítica. Por encima de ella tenemos el gas. Por debajo vemos una zona delimitada por una línea punteada que corresponde al equilibrio líquido-vapor. A la izquierda de la campana tenemos el líquido, a la derecha el vapor y dentro de ella las dos fases en equilibrio. Vamos a suponer que la isoterma de 80 grados centígrados es la verde, amarilla y celeste. La zona verde de la curva corresponde al sistema monofásico líquido que, como vimos, es casi vertical debido a la baja compresibilidad del líquido que mencionamos antes. Vemos en el gráfico que el punto B, que se encuentra sobre la campana, es el volumen más grande que podría tener mi sistema monofásico líquido. Si aumentamos el volumen a partir de este punto, el propanol comienza a vaporizarse a presión constante. Tendremos dos fases en equilibrio hasta llegar al punto A sobre la campana, en donde el propanol se encontrará completamente en fase vapor. A partir de este punto, a medida que el volumen crece, la presión disminuye. Como vemos, el punto A corresponde al volumen más chico en que podemos tener un sistema monofásico gaseoso y es el volumen que estamos buscando. La presión de equilibrio es la presión de vapor, que recordemos es la presión que ejerce un vapor en equilibrio con el líquido a una dada temperatura en un recipiente cerrado. Como los puntos A y B son los extremos del equilibrio, estarán a esa presión, por lo que el volumen mínimo corresponderá a la presión de vapor a 80 grados centígrados. Como el dato que nos da el problema es a 40 grados centígrados, vamos a utilizar la ecuación de Clausius-Clapeyron para calcularla a la temperatura que nos interesa. Vamos a ver primero rápidamente cómo obtenemos la ecuación que vamos a utilizar. Partimos de la expresión de la izquierda. Acá tenemos la variación de presión en el equilibrio con la temperatura,
la entalpía de vaporización de la sustancia, que es la energía que hay que darle por unidad de masa para pasarla del estado líquido al estado vapor, la temperatura y la diferencia entre el volumen molar del gas y del líquido. Vamos a suponer que el volumen del gas es mucho mayor al volumen del líquido y vamos a desestimar el volumen del líquido. También vamos a suponer que el comportamiento del gas es ideal y vamos a reemplazar el volumen molar del gas por RT sobre P. Reordenamos los términos y obtenemos la expresión de la derecha. Integramos, suponiendo que la variación de entalpía es constante, y obtenemos la expresión de Clausius-Clapeyron, que es la que vamos a utilizar para los cálculos. Vamos a suponer que el punto 1 es el punto de presión de vapor conocido, 40 grados, y el punto 2 es el que queremos determinar. La entalpía de vaporización la conocemos, es dato del problema, y R es la constante de los gases. Reemplazamos los datos en la ecuación y hay que tener cuidado con las unidades. R, fíjense, que está dada en Joule por mol Kelvin, porque nuestro dato de entalpía está dado en joules. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que la entalpía suele darse en kilojoules, así que en este caso multiplicamos por 1000, así la variación de entalpía y R están en las mismas unidades. Acá arriba en el recuadro amarillo les muestro el valor de R. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que la temperatura que va en esta ecuación siempre se pone en Kelvin. Resolvemos la ecuación, despejamos la presión de vapor y obtenemos la presión de vapor en milímetros de mercurio que vamos a pasar a atmósferas para usarla después en la ecuación de los gases ideales. Algo que deben recordar y que es muy importante es que la presión de vapor siempre crece al aumentar la temperatura. Ahora vamos a calcular el número de moles. Planteamos las definiciones de densidad y masa molar. Despejamos masa en ambas expresiones, igualamos y despejamos el número de moles. Reemplazamos por los datos y obtenemos el número de moles de la gota líquida. Como toda mi gota pasó a fase vapor, será igual a la cantidad de moles que habrá en la fase gaseosa. Volvemos ahora a la ecuación de los gases ideales que habíamos mostrado antes. Reemplazamos los datos del número de mol y de presión que calculamos, la temperatura que era dato, y en este caso hay que tener en cuenta que la R va a estar en unidad de decímetro cúbico atmósfera por mol Kelvin, como se muestra en el recuadro amarillo. Resolvemos, obtenemos el volumen, lo pasamos a centímetros cúbicos y obtenemos el volumen mínimo para que el sistema sea monofásico a 80 grados centígrados, que es lo que nos pide el problema.